Hola a todos, bienvenidos. Bueno, como habíamos anticipado esta semana, llegó el viernes, el día donde la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos dio a conocer finalmente su reporte WASDE para el mes de junio para soja, maíz y trigo. Como vamos a analizar ahora con nuestro equipo de especialistas, hubo algunas sorpresas donde la Secretaría no convalidó lo que había indicado el mercado privado, algunos ajustes en stocks, algunos ajustes en producción, que ahora vamos a detallar. Así que bueno, si quieren comprender todo esto, quédense con nosotros que vamos a ir cultura por cultura comprendiendo qué pasó. Si les parece, entonces les doy la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Hola Hola, Juli, ¿qué Juli, tal? ¿cómo? Bien, entonces vamos a pasar a mostrar en pantalla lo que trajo el USDA para la soja, que lo tenemos acá. Ahí está, perfecto. Entonces tenemos que el WASDE de julio para la soja indicó stock finales de Estados Unidos para la campaña 25-26 en 8,4 millones de toneladas. El mercado privado, digamos, los analistas habían esperado 8,3. El rendimiento de Estados Unidos de la campaña 25-26 fue confirmado en 52,5 budget por acre contra 52,5, que esto quedó estable. La producción de Estados Unidos de la campaña 25-26 fue confirmada en 117,9 millones de toneladas contra 117,8. Los stocks finales de Estados Unidos de la campaña 24-25 fueron confirmados en 9,5 millones de toneladas contra 9,7. Los stocks finales globales de la campaña 25-26 fueron informados en 126,1 millones de toneladas contra 125,5. Los stocks finales globales de la campaña 24-25 fueron informados en 125,1 contra 124,3 millones de toneladas, es que esperaba el mercado. Ya para Sudamérica, la producción de Brasil de la campaña 24-25 fue confirmada en 169, el mercado esperaba 169,4. Lo mismo sucedió con Argentina, pero a la inversa, la producción de Argentina 24-25, el mercado había previsto 49,3 y el USDA ajustó a 49,9. Y bueno, viendo acá los datos, me gustaría, Agus, detenerme, aprovecho que los dejo abiertos, en los stocks finales de Estados Unidos que en comparación a los datos que teníamos en junio, que marcaban 8 millones de toneladas, el mercado prevía que se venía un ajuste, pero así todo el USDA fue por más y terminó aún ajustando un poco más. Sí, correcto. Este quizás fue uno de los datos principales del reporte. Hoy el foco iba a estar, sabíamos, iba a estar ahí en lo que es Estados Unidos y la producción. Bueno, vimos ahí que en una primera instancia todo lo que es la producción, desde el lado de los rindes, esperábamos que no hubieran ajustes porque el climático venía evolucionando bien y eso no cambió. Del lado de las hectáreas era donde se esperaba un poco, los privados fueron bastante asertivos con las hectáreas en ese sentido, por eso es que la producción estuvo alineada a lo que esperaba el promedio de los privados. Pero como bien decís vos, quizá la sorpresa estuvo más del lado de los stocks finales, ¿no? Y en este sentido es llamativo que estos stocks finales vienen a pesar de un incremento en el nivel del crashing a nivel local por incremento en la demanda de biocombustibles y la producción de aceites. Entonces, a pesar de eso, el USDA estima un incremento en el stock que viene por una disminución en lo que son las exportaciones de Estados Unidos para la campaña 25-26. Cuando neteamos esas diferencias, ahí encontramos esas toneladas adicionales que tenemos, ¿no?, en los stocks finales de la campaña 25-26. Por lo tanto, podríamos decir que está asociado a esa variable, ¿no? Un incremento en el consumo local para lo que es el crashing, en detrimento de lo que es la exportación, quizás asociado a lo que es todo el contexto arancelario y el ruido que hay en torno a esto, ¿no? Así que diría que por un lado es eso, a monitorear mucho los rendimientos en los próximos reportes. No olvidemos que hoy tenemos hectáreas sembradas que son prácticamente iguales a las que tuvimos en la campaña 2021, en donde la producción había llegado a 115 millones de toneladas aproximadamente. Hoy el USDA, recordemos, está en 117,9, con lo cual hay posibilidad de ajustes si es que el climático empieza a comportarse, digamos, de otra manera, a empeorar. Así que nada, atentos a esa variable, ¿no? Muy bien.
Vamos a pasar entonces ahora a ver qué pasó. ¿Ah? Perfecto. Vamos a compartir en pantalla el maíz. Tenemos que el WASDE de julio informó para el maíz stock finales de Estados Unidos de la campaña 25-26 en 44,4 millones de toneladas. El mercado esperaba 44 millones. La producción de Estados Unidos de la campaña 25-26 fue estimada en 398,9 millones de toneladas. El mercado había por arriba de las 400, esperaba bastante más, 401,8. Los stocks finales de Estados Unidos 24-25 fueron informados en 34 millones de toneladas contra 34,1, o sea, 1.000 millones. Los stocks finales globales de la campaña 24-25 fueron en 284,1 contra 288. Los stocks finales globales 25-26 fueron estimados en 272 millones de toneladas. La producción de Brasil de la campaña 24-25 fue confirmada en 131, el mercado esperaba 133. La producción de Argentina de la campaña 24-25 se confirmó en 50 millones de toneladas contra más o menos el promedio del mercado. Y bueno, me gustaría acá que tenemos la pantalla. Andrés, mirando estos datos de maíz, tenemos que hay un ajuste en la producción también, ¿no? 25-26, es decir, veníamos de un número bastante de 400 millones, el mercado lo mantiene, pero Luzda lo ajusta a 398, lo que puede ser un poco llamativo. Y también tenemos un ajuste en los stocks finales globales de 285 a 284. ¿Qué drivers fueron los que permitieron estos ajustes? Bueno, principalmente lo más importante que se remarca son los stocks de la campaña 24-25, ¿no? Los stocks finales por mayores exportaciones, ¿no? Nosotros habíamos dicho que, bueno, que las exportaciones estaban mucho más elevadas de lo que ya era la estimación de exportaciones de Luzda, entonces bajaron estas 700.000 toneladas de stocks finales, que en parte son por exportaciones y algo más por consumo interno, sin variar tanto el consumo interno, ¿no? Entonces, se explica principalmente porque las exportaciones ya están en 69,36 millones de toneladas, que esto fue reportado el día de ayer, y se espera que, bueno, que siga aún ajustando un poco más hacia la baja lo que es el stock por la fuerte demanda de la campaña comercial 24-25. De todos modos, ya se empieza a ver campaña 25-26, bastante demanda, sobre todo por México. Todavía es temprano, entonces, para tocar los stock finales, 25-26, pero la campaña comercial para Estados Unidos empieza muy bien, con precios muy competitivos, ¿no? Entonces, lo más importante es eso. Después, lo que respecta al área, bueno, corrigieron levemente el área hacia abajo, es un área récord de todas formas, no impacta tanto en lo que es el mercado. Ujú. Bajaron unos 400.000 acres, el clima está muy bien, lo que son las hectáreas perdidas todavía no hay estimaciones grandes, sino que bueno, es un ajuste más, eh, digamos, lo que respecta al área que ellos estimaban inicialmente, ¿no? Entonces, estos 400.000 acres hacen que baje un poco la producción, estas más o menos 2 millones y pico de toneladas, no es tanto, como el maíz rinde más, digamos, entonces un detrimento de área le afecta más en la producción. Y finalmente habíamos dicho la parte de Brasil, que bueno, que la iban a ajustar, tiene que seguir ajustando hacia el alza. Ajustaron 2 millones de toneladas hacia arriba, entonces están en 132 millones. Nosotros estamos en 139, pero bueno, de todos modos, es un ajuste considerable que tiene que seguir al alza en los próximos reportes. Y Argentina queda igual, es esperable también esto que no lo hayan modificado. Si lo modifican, puede ser levemente a la baja a medida que la cosecha vaya terminando, ¿no? Pero en puntos generales, parecido a lo que dijimos en el pre-WASDE, siguen ajustando lo que es la campaña comercial 24-25, que es récord, ¿no? Entonces, por eso vemos estas bajas. Y el mercado lo tomó un poco a la baja porque era bastante esperado, está bastante preciado ya en el mercado estas cuestiones. Muy bien. Vamos a pasar entonces a trigo. Tenemos entonces que el WASDE del mes de julio informó
para trigo, la producción de Estados Unidos de trigo total de la campaña 25-26 en 52.5 millones de toneladas, el mercado esperaba 51.8. Los stocks finales de Estados Unidos de la campaña 25-26 fueron confirmados en 24.2 millones de toneladas contra 24.3. Los stocks globales finales de la campaña 25-26 fueron informados en 261.5 millones de toneladas contra 264.7. Los stocks finales de Estados Unidos 24-25 fueron informados en 23.2 millones de toneladas contra 23.1. Y los stocks globales finales de la campaña 24-25 fueron informados en 263.6 millones de toneladas contra 264.3. Y acá, bueno, también me detengo un poco en lo que es la producción de Estados Unidos, ¿no? Teníamos el WASDE del mes anterior, 52.3 millones de toneladas, el mercado esperaba un ajuste al abajo en 51.8, pero algo no pasó porque el USDA lo mantuvo, es más, y hasta lo ajustó al alza, ¿no, Patricio? Respecto al mes anterior, es decir, nada de lo que esperaba el mercado. Exactamente, sí. Los privados imaginaban que la producción iba a ser menor debido a las malas condiciones del trigo de primavera, y sin embargo, bueno, la producción, el USDA lo estimó más debido a que el principal cultivo es el trigo de invierno, que en este momento está atravesando unas buenas condiciones de cultivo y un buen avance de cosecha. Así que bueno, eso ha hecho que hayan aumentado levemente los stocks en Estados Unidos. Después, del lado global, pasó más o menos lo mismo, ¿no? Hubo un desacuerdo entre lo que dijeron los privados, que pensaban que los stocks iban a aumentar en 2 millones de toneladas, y sin embargo el USDA lo ajustó en 1 millón de toneladas, debido a que, bueno, los privados, por un lado, imaginaban que iba a haber una cosecha récord en India, y que, bueno, que al final el USDA no ha ajustado al alza, pero sí ha ajustado al alza la producción en Europa en 0,7 millones de toneladas, al igual que lo que imaginaban los privados. Y además, otra cosa, los privados imaginaban que, bueno, que iba a haber, no iban a, que iba a haber como una caída en el consumo, y sin embargo, bueno, el USDA todo lo contrario, estimó más o menos casi 1 millón de toneladas más en el consumo, y eso ha hecho que, bueno, que los stocks hayan aumentado Bueno. y hayan caído. Así que, bueno, más que nada ese es el. Después, bueno, viendo desde el lado de las exportaciones, bueno, vemos que hubo una caída un poco en las exportaciones, compensando más que nada el aumento en las exportaciones de Rusia debido a, bueno, los mejores precios más competitivos, ya que se ha quitado los derechos de exportación. Y por otro lado, hemos visto una caída en las exportaciones de la Unión Europea, debido más que nada que, bueno, que hubo un mayor consumo, y además que va a haber una menor importación desde el lado de Ucrania, porque se ha reducido lo que serían las exportaciones, ¿no? Digamos, el cupo de importación que viene desde Ucrania. Así que, bueno, eso más que nada son un poco los números que hemos visto de este UASDE. Bárbaro. Bueno, siguiendo en esta línea, para el mes que viene, ya con las cosechas de Sudamérica prácticamente consolidadas, más que algún ajuste técnico, como bien ha mencionado, la atención estará, bueno, en todo lo que es la tensión tarifaria, ¿no? Con Donald Trump siempre anunciando estas tarifas que sacuden también un poco a los commodities, cómo siguen los cultivos de la campaña nueva en Estados Unidos, y bueno, también siempre con atención a los stocks que van ajustándose, también a la par de, bueno, cómo van evolucionando las exportaciones. Así que muy bueno, muchas gracias, dejamos como siempre el video y todo el análisis en la plataforma publicado para que lo puedan ir consultando. Gracias. Gracias. Gracias.